La famosa temida cuesta de enero, Carla. La temida cuesta de enero. Mira, que el año pasado, prácticamente todo el mes de diciembre, estuvimos hablando de temas económicos. Vimos cómo se incrementó muchísimo la inflación, los precios y todo lo que nos ha estado afectando a la economía de los hogares, las empresas, los comercios. Nadie está ajeno ni exento a padecerlo. Sí. Y sí debemos de tener mucha precaución y mucho cuidado este año. No es novedad y siempre decimos, ay, la cuesta de enero. Platicamos, hay que echarle más agua a los frijoles, hay que ajustarnos el cinturón. Hacer otro hoyito al cinturón, una cosa maravillosa. Sí, una cosa fabulosa. Sí. Pero sí debemos de tener ciertas medidas, tomar ciertas medidas para ayudar a mitigar o que no sea tan severo el efecto. ¿Por qué? Porque la inflación va a continuar. Sí. Ya expertos en economía nos los han dicho en varias ocasiones. Por lo menos lo que es el primer semestre de este año va a continuar así. Y en esta ocasión, como ya lo hicimos anteriormente, platicamos con Marco Antonio Córdoba, un excelente economista. Alguien que le sabe al tema, ¿no? Y lo aterriza perfecto. Súper bien y nos explica de una manera muy clara, de tal forma que podamos transmitirlo a nuestro auditorio. Y él nos hizo unas sugerencias con respecto a este tema, cómo cuidar nuestra economía, no solamente ahora en enero, sino en el transcurso del año. Siempre tener disciplina financiera, sobre todo. Vamos a escuchar. Vamos a ver. Aquí la sugerencia a las personas, a los hogares, es llevar un plan, ¿no? Un plan de ingresos. ¿Cuál es mi ingreso? Mi ingreso mensual, quincenal. Si tienen por ahí tarjetas de crédito, ver cuál es el costo de las mismas. Y aquí la sugerencia es, bueno, si van a hacer compras, también hacer una lista de lo que se va a comprar y reflexionar, analizar y hacerse la pregunta, bueno, ¿qué es lo que se necesita? ¿Sí? Más que el qué es lo que deseo. ¿Sí? Comprar en función de lo que se necesita en los hogares, lo que requiere la persona y si se puede dar ahí el lujo, pues a lo mejor comprar algo que desea, ¿no? Pero aquí sería algo así muy cuidadoso en función de los ingresos que tenga. Entonces, hacer un presupuesto tanto del ingreso como también de las compras que va a realizar. Si va a utilizar la tarjeta de crédito o un crédito, ser conscientes que lo va a tener que pagar en los próximos meses y eso podría afectar su liquidez. Entonces, hacer uso del crédito de una manera adecuada, de tal manera de que no le afecte su liquidez. Eso exactamente, Carla. Tener disciplina financiera y eso, lo que tema de las tarjetas de crédito, no es una extensión de nuestro sueldo, ¿no? Mucha gente dice, ay, tengo, no sé, límite de crédito de 30,000, 40,000 pesos, piensa que es también sueldo. Abusados con eso. Por eso hace referencia a que tengamos mucho cuidado para no quedarnos sin liquidez. Exacto. Sin liquidez. Pero algo que platicábamos también es la disciplina que debemos adquirir. O sea, muchos de nosotros, y yo lo asumo también, no solemos ser disciplinados a la hora de planear nuestros gastos en casa. Simplemente el ir al súper. Sí. Más, ¿no? En esos momentos. Más en ese momento. Sí. Vas al súper a hacer tus compras habituales y terminas adquiriendo artículos, ¿no? Sí, dicen, hay un consejo que dan incluso también la gente que le sabe de nutrición, nunca vayas al súper con hambre. Y es cierto. Y es verdad, porque si no echas, mira, y el carrito y nada de lo que tenías en la lista originalmente o se dobla o triplica, ¿no? Sí, es cierto. Y en todo caso, como en mi caso, que no suelo ser muy disciplinada con estos gastos, háganse acompañar también de personas que les ayuden. Buen punto. A administrarse, ¿no? ¿Para qué? Para que el dinero que tú recibas de tus ingresos sean mucho más eficientes, también te ayuden a solventar deudas que venimos arrastrando. Entonces, vas planeando tu gasto, ¿no? Pero algo que platicamos con Marco Antonio también es la cuestión de los intereses bancarios. Okay. Derivado de la inflación, el Banco de México también incrementa los intereses y no se ve que vayan a reducirse. No. Por el contrario. Entonces, platicando con él, le digo, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque los intereses van a seguir subiendo y hacemos uso de tarjetas de crédito o incluso créditos empresariales y demás para diferentes gastos. Y esto nos platicó. A ver. Mira, uno de los efectos de la inflación, sí, la inflación te pega a los bolsillos, pero también al costo del dinero. ¿Qué es lo que ha hecho Banco de México, que es el Banco Central? El encargado de mantener la estabilidad de precios, ha incrementado la tasa de interés en los últimos meses. La semana pasada la subió de 5 a 5.5%. ¿Esto qué implica? Es una tasa de referencia.
Esto pues va a llevar que el resto de los bancos tomen también de referencia. Si Banxico la subió, pues ellos también van a subir su tasa de interés y eso implica pues un mayor costo financiero por el uso de recursos ajenos. Es decir, por utilizar la tarjeta de crédito vas a pagar más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también la recomendación de ser cuidadosos al momento de utilizar financiamiento a través de una tarjeta de crédito, un crédito de nómina, un crédito automotriz, un crédito hipotecario, las empresas un crédito de financiamiento pues, empresarial, eh, ver si realmente necesitan ese financiamiento. ¿Por qué? Porque se está incrementando la tasa de interés, ¿sí? Y por lo tanto el costo asociado al mismo también se va a incrementar, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? En los recursos, si se va a solicitar recursos vía financiamiento, ver en qué se va a utilizar y ver el costo de dicho crédito, que el costo es la tasa de interés, ¿sí? También si se va a hacer uso del crédito, si se requiere por alguna necesidad, que sea tasa fija, ¿sí? Que ya permanezca el costo, la tasa de interés que permanezca fija. ¿Por qué? Porque se estima que en los próximos meses el Banco de México estaría incrementando la tasa de interés, por lo tanto el costo se va a estar incrementando, ¿sí? Entonces, si hay la necesidad de contratar crédito, tanto personal como empresarial, que sea una tasa de interés fija, ¿sí? Una tasa de interés fija que que no se mueva, de tal manera que los incrementos futuros pues ya no le afecten, ¿no? Y tener pues mucho cuidado en solicitar ese financiamiento y que realmente sea una necesidad para la empresa o para el hogar o para la persona. Muy buenos consejos, ¿eh? La Sí. verdad. Sí, muy buenos consejos y muy prácticos que debemos de tomar a consideración todos. O sea, nosotros Sí. desde nuestras casas, la economía de nuestras casas, los empresarios y los comerciantes, sí hay momentos en los que es necesario invertir, pero si van a invertir, que sea planificado, que sea en base también a los ingresos que están percibiendo y saber que van a poder solventar ese crédito y no quedarse sin liquidez. Yo creo que son medidas que podemos tomar muy a consideración y con mucha seriedad para este año. ¿Por qué? Porque el panorama económico no va a mejorar como quisiéramos. Sí va a haber una recuperación, porque lo han manifestado, pero no a la velocidad o al ritmo que quisiéramos nosotros. Entonces, estamos en un muy, muy buen comienzo para tomar este tipo de medidas y más que vienen de personas expertas como en el caso de Marco Antonio. Completamente. Así es que ahí está dentro de lo que es el panorama y también estos consejos para una cuesta de enero que no sea tan elevadita, que sea obviamente ya un poquito, que podamos paliar obviamente los efectos de toda esta coyuntura que estamos viviendo en materia económica derivado de la pandemia COVID-19, el tema de la inflación y demás. Así es que hay la invitación para todos ustedes a tomarlos muy en cuenta y que sea uno de los propósitos, Carla. Hablando de propósitos 2022, a la gente que a lo mejor no tiene ese asunto ahí bien aterrizado, el tema de la disciplina financiera, a decir, vamos a ver cómo podemos hacerle caso, por ejemplo, a los especialistas en esta materia y a la cultura, exactamente. Y también aprovechar y si podemos hacer ahorro, también. No, claro. Por pequeño que sea, ir ahorrando. Sí, de eso de los 10 pesitos, ¿no? Que tengo la morralla, ahora lo meto en un cochinito. Créame que eso por ahí se empieza muchísimo. Ojalá que lo podamos hacer y que sea un gran 2022 en materia económica ahí en casita y para todos nosotros. Carlita, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a Carla Gámez, como siempre, con nosotros aquí en este espacio de las noticias.